Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Una manera diferente de hablar de ajedrez. Una propuesta semanal que ponemos al aire junto a Horacio Olivera, Graciela Palacio, Carlos Sosa, Graciela Manteiga, ellos en la producción. También estoy jugando la partida con mis dos alfiles, hoy con Andrés Prestileo acá en el estudio. Sí, estás? Hemos vuelto. Mi alfil de casillas negras y mi alfil de casillas blancas. ¿Cómo estás, Alfredito? Hola Carlitos, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para Andrés, bueno, y para todos los oyentes. Muy bien, a nuestros oyentes les contamos que esta es nuestra cuarta temporada, que estamos en Radio Porteña, la FM 89.7, que también nos pueden escuchar bajando la aplicación gratuita desde Google Play o Play Store para el celular, o ingresar a la computadora y escribir www.radioporteña.com.ar. Hoy en Frente al Tablero vamos a conversar con un psicólogo, es también ajedrecista y de buen nivel, y como profesional se recibió con medalla dorada por mejor promedio y mejor alumno a la Universidad Abierta Interamericana. Estoy hablando de Maximiliano Preus. Con él vamos a conocer cuánto de psicología hay en una partida de ajedrez. Yo creo que hay bastante. Y cómo gestionar el pensamiento y las emociones durante una partida, ¿no? Y creo que también esto se puede trasladar a muchos factores de la vida, no solo en el ajedrez. La gestión de las emociones y el pensamiento sirven tanto para, no sé, digo, el tenis, el boxeo, en la vida diaria. Para todo, para el trabajo, para cualquier cosa. 6100. Muy bien, a las 20:11 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Vamos a hablar con un licenciado en Psicología de la Universidad Abierta Interamericana, docente de la UAI y trabaja en la Universidad Nacional de José C. Paz, medalla dorada por mejor promedio de la carrera de Psicología y de la UAI, referente académico de la carrera de Psicología, coautor de los libros Dinámica y Psicología en el Ajedrez 1 y 2. Y en la editorial Casa del Ajedrez, esto es en Madrid, también escribió dos libros, Iniciación y Permanencia en el Gimnasio de las Neuronas, el ajedrez, y 30 grandes analogías del ajedrez. Como ajedrecista representó el Club Filidor de Morón, fue campeón sub-14 y sub-16 por la Federación del Oeste del Gran Buenos Aires. Un gusto saludarte, Maximiliano Preus, te saluda a Carlos Hilardo de Frente al Tablero, me acompaña Andrés Prestileo. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío realmente, un placer estar acá en La Porteña. Bueno, muchísimas gracias. Antes que me olvide, pues nos escribió en las redes sociales hoy Héctor Quiñones, te manda saludos y bueno, felicitaciones, dice que te conoce, no sé si es del ambiente del ajedrez o de la psicología, pero te manda unos saludos este muchacho. Héctor es del Quiñones. Ajedrez de mi infancia, del Club Filidor, cuando iba ahí de chico. Sí. Claro, hace un montón que no lo veo, así que bueno, muchas gracias por el saludo. Ahí está, así que seguramente te estará escuchando. Maxi, antes de ingresar en el tema de la psicología y demás, Sí. Me gustaría si me podés dar una visión, ¿qué es para vos el ajedrez? ¿No? ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo ves al juego? Bien, qué pregunta. Hay mucha controversia, Carlos, antes que nada de ese tema, ¿no? Sí. Particularmente, sin dudas, lo veo como un juego, porque tiene una parte lúdica, ineludible, que es la que nos apasiona a todos, pero también lo veo como ciencia y sobre todo como una gran herramienta pedagógica, que es un poco lo que se estaba conversando antes. Claro. Ciencia, ¿por qué, no? Porque juego creo que no hay discusión. Ahora, también ¿por qué lo veo como ciencia? Porque el ajedrez, básicamente, tiene algo que es fundamental, que es el hecho de tratar de hacerlo más objetivo, tratar de encontrar siempre la mejor jugada para no perder e ir superando al adversario, ¿no? Sí. Y este trabajo de buscar siempre la mejor jugada, tratar de ser objetivo, es un trabajo crítico que uno tiene que hacer. Es fundamental en un ajedrecista ser crítico al valorar posiciones. Y eso es algo que nos enseña la ciencia. Un científico es alguien muy crítico de sus ideas y permanentemente está buscando respuestas y las mejores soluciones ante los problemas. Y bueno, un ajedrecista permanentemente se encuentra en esta situación cuando tiene que resolver qué hacer ante el tablero. Sí. Así que creo que el ajedrez es juego, ciencia y agregaría arte también, porque tiene un gran componente de creación, un componente imaginativo muy importante. Hay mucha belleza en cada partida de ajedrez.
Mirá, uno de los máximos exponentes del estilo psicológico del ajedrez fue seguramente, vos lo conocés, Emanuel Lasker, un campeón mundial que reinó durante 27 años entre psicólogo también. Claro, entre 1894 y 1921, que le daba una importancia esencial a la lucha psíquica, buscando siempre incomodar a sus rivales. O sea, Lasker se caracterizaba porque sus jugadas por ahí, en vez de buscar la mejor, buscaba aquella que le hacía más daño, que iba en contra del estilo de su rival. ¿Podés decirnos, no sé si sobre esta, basándonos en esto, cuánta incidencia tiene la psicología en el ajedrez? A mi juicio, muchísima. La psicología del ajedrez está permanentemente. Las partidas de ajedrez, hay que entender algo. Antes de perderse en el tablero, se pierden en nuestra cabeza. Sí. Esto está claro. Incluso algunas partidas, me atrevería a decir, se pierden antes de iniciarse. Mirá. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener cierta actitud psicológica antes de empezar cualquier partida de ajedrez y sobre todo un adecuado dominio de los pensamientos, de las emociones que transitamos. A veces los peores enemigos no son nuestros adversarios, sino nosotros mismos, en realidad, en una partida de ajedrez. Porque si no tenemos un buen adecuado manejo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, probablemente perdamos la partida porque es una especie de autosaboteamiento que nos hacemos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, estamos jugando, ¿no? Y nos equivocamos en una jugada, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Y nos quedamos en el pasado y pensamos, uy, me equivoqué en esta jugada, tendría que haber hecho esta otra. Estamos todo el tiempo en el pasado y no nos podemos focalizar en el presente. Y eso hace que cometamos más errores, que llegue una escalada que no se detiene nunca más. Así que el tema de las emociones, los pensamientos invaden permanentemente toda partida de ajedrez y tienen una incidencia total en el resultado. Así que la psicología permanentemente está atravesando el ajedrez. Y ni hablar las cuestiones relacionadas con la autoestima, cuando perdemos o ganamos, cómo eso impacta en nuestra autoestima y en nuestro autoconcepto. Te escuchaba y podía asociar que lo que vos decías recién no va solamente para el ajedrez. Si nos está escuchando alguien que le gusta el tenis, creo que es exactamente lo mismo en otro deporte. Pasa en todos los deportes y te digo más, esto de las derrotas, como por ejemplo lo que mencionaba recién, ¿no? Cómo pueden afectar la autoestima. Todo depende de cómo tomemos el hecho. Yo escuché hace poco un reportaje de Leoncho García, que es un gran periodista de ajedrez y jugador también. Leoncho García dice que lo mejor que le puede pasar a un ajedrecista a veces es perder. Y esto también está bueno que lo entiendan los niños también, ¿no? Porque perder no es algo malo, perder es aprendizaje. Uno aprende mucho más cuando pierde, a veces, que cuando gana. Entonces, si uno empieza a tener esta filosofía, no va a sufrir tanto la derrota. Lo importante es entender por qué uno perdió. Y sobre todo, lo que yo creo que es muy importante, que esto pasa en todos los deportes, las atribuciones causales que hacemos. Si queremos mejorar en ajedrez y entender un poquito más del juego y que nos vaya mejor, no tenemos que cuando perdemos atribuir el resultado a la suerte, uy, tuve mala suerte, o mi rival justo encontró una jugada, porque esto quiero decir, cuando uno pierde, a veces para resguardar su autoestima, atribuye la derrota a un factor externo. Y si la causa de mi derrota es la suerte, o la causa de mi derrota es la inspiración momentánea de mi rival, nunca voy a ser crítico de mi propio juego. Entonces yo creo que no hay que ver la derrota como algo malo, y tampoco hay que tratar de buscar excusas o atribuciones causales externas a las derrotas. Yo creo que parte de lo lindo de ajedrez es poder aprender de nuestros errores y mejorar día a día. Ahí Carlos Maximiliano mencionaba el tenis, yo también estaba pensando en eso, y el factor común es que se trata de deportes individuales en los que todo lo sostiene una sola persona, y entonces tal vez en este sentido la posición es mucho más delicada, porque la responsabilidad y el peso del juego no se puede compartir con otros, digamos. Eso iba a decirte, no hay a quien responsabilizar. Acá el tema de la suerte juega un rol prácticamente nulo, o sea, pero está bien, es que no hay que buscar culpables, hay que tratar de mejorar cada uno, pero son los deportes que psíquicamente más impacto tienen. Recordarán a Gaudio, ya que mencionan el tema del tenis, sí, claro. Cuando en un partido importante dice, qué mal la estoy pasando, o algo así, claro, dijo. Sí. Pero yo creo que eso es porque se le da demasiado, tiene una connotación demasiado negativa a la derrota,
y creo que si se le saca peso a eso, cambiaría la situación. La psicología nos enseña lo siguiente, que lo que nos perturba no son los hechos, o sea, la derrota o lo que sea, sino la interpretación que nosotros hacemos de los hechos. Un mismo hecho puede ser algo bueno o algo malo, dependiendo cómo lo interpretemos. Claro. Nietzsche decía, no existen hechos, solo interpretaciones. Entonces creo que hay que trabajar sobre cómo interpretamos y qué valor le damos a los hechos. Te escuchaba antes cuando hablabas en una de las respuestas, que me decías, perdemos antes de jugar, que a veces Sí. ya estamos tan presionados que antes de jugar la partida ya está perdida. Yo digo, sucede a veces con el aficionado, el que recién se inicia en el juego, que, claro, quiere empezar, dice, ya sé jugar al ajedrez, y empieza a tener rivales y lo derrotan porque no tiene conocimientos teóricos, porque no sabe por ahí desarrollar muy bien las piezas y pierden partidas. También por ahí, como ya sabemos mover las piezas, vamos a unas simultáneas, y en las simultáneas es un maestro el que juega, y el maestro también nos barre del tablero. Yo digo, ¿cómo se puede trabajar en ese tema de la autoestima, ¿no?, de cada uno, para no caernos en ese pozo y ya perder la partida antes de empezar a jugarla? La clave para mí está en centrarse en el aquí y ahora. Porque va por ahí. O sea, si nosotros perdemos la partida antes de empezar a jugarla, es porque nuestra mente no está en el aquí y ahora, está en el futuro. Entonces decimos, nos va a tocar fulanito, fulanito me va a ganar, no tengo ninguna chance contra fulanito, es más fuerte que yo. Entonces todos nuestros pensamientos, nuestras condiciones, están centradas en el futuro. Entonces, si nuestra mente está puesta en el futuro, eso genera ansiedad. Y la ansiedad no nos va a permitir concentrarnos. Hay que replantearse esta cuestión temporal, ¿no? Hay que tratar de focalizarse en aquí y ahora y no pensar tanto en el resultado, sino en dar lo mejor de sí en la partida. Y esa es una buena forma de no perder antes de empezar a jugar. Porque si nuestra mente está en el futuro y en todas las consecuencias negativas y catastróficas que puede tener jugar contra determinado rival, Sí. generalmente lo que termina pasando es lo que en psicología se conoce como una profecía autocumplida. Vamos a terminar perdiendo porque nuestros pensamientos son una catarata de ideas negativas. Entonces, para que no pase eso, focalizarse en el presente, en el aquí y ahora, y tratar de dar lo mejor en cada encuentro. Considerando todas estas cosas a uno se le ocurre que a partir de cierto nivel, ¿no?, Sí. de juego, maestros, grandes maestros, la preparación psicológica, tener en su equipo psicólogos y demás, hoy por hoy debe ser algo muy común, o diría casi imprescindible. No sé si estás al tanto de cómo está el juego en estos términos, ¿no?, los ajedrecistas. Por ejemplo, te puedo dar un caso de eso. La selección española de ajedrez creo que tuvo desempeños mucho mejores en los últimos años, fue creciendo muchísimo, y desde que incorporó un psicólogo deportivo en el plantel, así que ahí ya hay una evidencia empírica que avala esto. Porque a veces no se pierden las partidas por cuestiones técnicas, se pierden por estos factores que, que no, más psicológicos, claramente. Entonces, bueno, con este dato que te digo de selecciones que incorporan psicólogos y que mejoran el rendimiento, creo que a las pruebas me remito, ¿no? Sí. Bueno. Maxi, estamos hablando con Sí. Maximiliano Preus, licenciado en Psicología de la UAI, Universidad Abierta Interamericana, que también es ajedrecista, que ha escrito libros como Dinámica y Psicología en el Ajedrez, que dijimos. Tengo un comentario, una idea suelta. Un jugador de segunda categoría o uno de primera flojo, por allí tiene el conocimiento de una o dos aperturas y una o dos defensas, que son las que utiliza constantemente cuando va a jugar los torneos abiertos o los torneos del club. Cuando uno, el aficionado, elige esa apertura, esa defensa, ¿tiene algo que ver la elección de eso con tu personalidad? Si vos sos una persona, digamos, avasalladora, abierta, no elegir por ahí una apertura cerrada o una defensa por ahí que son muchas más restringidas sus movimientos, más posicionales, llámese una defensa moderna, Pirc, para esos casos, ¿tiene que ver la defensa o la apertura con la personalidad? ¿Eso va mejor? ¿Se puede encajar? Qué buena pregunta que me haces, Carlos. Estas preguntas se le hicieron muchos a lo largo del tiempo. El primero que le encontré una respuesta y que la respaldó con estudios y demás es un psicólogo que es ajedrecista, que no sé si lo conocen, Ruben Fine, Sí, sí, que sí. escribió Psicología del Jugador de Ajedrez. Sí. Y pese a todos los estudios que se hicieron y hasta intuitivamente parecería que podría ser así, la realidad es que la evidencia muestra que no hay correlato
increíblemente, para mí sí ya lo había, pero no, la evidencia empírica muestra que no, entre la personalidad y el juego. De hecho, puedo poner un ejemplo, si me permiten cortito, que Sí, es el de Andersen, no sé si lo conocen, Adolf Andersen, que sí, tiene 2 partidas de Inmortalia Siempre Viva, que son hermosas. sí, Un jugador de temperamento hiper apacible, él como persona, súper sí, tranquilo, sí, con un juego súper agresivo. claro. Mirá, al revés, porque muchos dicen que en el tablero se refleja la personalidad de cada Totalmente, pero jugador. fíjense ese ejemplo y que no pasó, por ejemplo. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, Akiva Rubinstein, lo conocen, Akiva Rubinstein, Sí, por ejemplo, era un tipo muy tranquilo y en su juego también. Pero ujú, otros casos como el de Andersen, por ejemplo, no. claro, Entonces, cuando hay evidencia así contradictoria, que es un sí, poquito lo que estamos viendo, es sí, porque en sí no hay correlato entre las variables. mirá. Eh, yo creo que la elección de una apertura o de un repertorio y demás, un jugador lo tiene que hacer en base a sus preferencias. O sea, ¿dónde Claro, se siente más cómodo? ¿Se siente más cómodo en el terreno estratégico o en el terreno táctico? Elegir líneas que vayan por este lado. mirá. Eh, pero tiene más que ver con una cuestión de lo que nos gusta del juego más que con una cuestión de personalidad. O por lo menos hacen falta más estudios, porque siempre yo doy pensamiento científico en la universidad. Lo Mm. que se ve es que cuando hay resultados contradictorios en algo es porque hacen falta más investigaciones. Hoy por hoy no hay una respuesta acabada sobre eso y la evidencia es contradictoria. Así Eh, que cuando es contradictorio yo me atrevería a decir que no hay causalidad entre personalidad y juego, digamos, ¿no? para que te hace la penúltima, Andrés, y después cierro yo. Sí, mencionabas, bueno, ajedrecistas históricos y alguien que sin duda, desde lo ajedrecístico y también desde lo psicológico, es un objeto de estudio desde siempre, uno de los grandes personajes del siglo pasado, Bobby Fischer. Uno se le ocurre que te habrá generado inquietud, saber sobre todo qué es lo que le pasó, digamos, qué ocurrió con él, ¿no? A partir bueno, del match con Spassky y sobre todo después, qué pasó con él, por qué desapareció de la escena pública, en fin, qué especulaciones o teorías desde el campo psicológico conoces o te ha interesado saber, ¿no? El caso de Fischer es bastante específico. Fischer, ahí lo que tiene con el tema de. Hay muchas cuestiones que se hablaron de Fischer y lo psicológico. Muchos decían que es Asperger, una especie de autismo, y otros hablan de un montón de otras cuestiones. Para mí, lo que pasa con Fischer y el ajedrez es una gran sublimación. No sé si escucharon alguna vez el concepto de sublimación, pero sublimar es poner toda la libido, toda la energía en una actividad artística, intelectual, para tapar o desviar la atención de otras cosas. En el caso de Fischer, yo creo que sublimó muchísimo con el ajedrez cuestiones de su vida que no fueron muy buenas. No tuvo una infancia muy feliz, tampoco tuvo una muy buena relación con su país Claro. ni demás. Entonces, el ajedrez ocupó y tapó un montón de cosas en su vida de un modo provechoso, digamos. De la Claro, sublimación está bueno, es una forma de canalizar algo de una manera productiva, ¿no? claro, claro. Eso creo que Fischer hizo una gran sublimación con el tema del ajedrez y esta sublimación creo que en cierta medida le salvó la vida. Maxi, la última, porque sabemos que estás ocupado, estás con época de corrección de exámenes, tomando finales y te hiciste un tiempito para charlar con nosotros. Para el cierre, ¿qué hacemos con los chicos y la competencia? ¿Cómo como papá o como tíos o abuelos? ¿Cómo manejamos el tema de los chicos cuando empiezan a competir y jugar y que, bueno, están las derrotas y quizás los triunfos vienen en cuentagotas o al revés, ganan y sienten por ahí, bueno, una sobrevaloración? Qué buena pregunta. Mira, te voy a contar algo personal. Yo al segundo torneo mío prácticamente dejo el ajedrez porque, bueno, por algunas derrotas, mi papá tuvo una frase muy desafortunada que yo jamás le aconsejo esto, que es de los segundos nadie se acuerda. Oh, Si uno transmite este mensaje, parece que lo único que importase es la victoria, y en realidad hay otros valores que son mucho más importantes en el ajedrez que la victoria, que es compartir con otros, sociabilizar, disfrutar. Yo creo que lo mejor que se puede hacer con un hijo o un entrenador con un alumno es fomentar que se divierta, que disfrute. El resultado es anecdótico, que trate de disfrutar de las partidas y trate de aprender de los errores. Que no piense en los resultados, que trate de divertirse, que los resultados después a la larga vienen solos y que trate sobremente de aprender. Y esto de valorar metas a corto plazo, o sea, valorar los pequeños avances.
de una partida a otra, si no gané, no pasa nada, pero capaz que mejoré la apertura. Claro. O tal vez mejoré un poquito mi final. O pude, no sé, plantearle más problemas al adversario que otras partidas anteriores. O sea, valorar pequeños avances. Que no sea un pensamiento de todo o nada, gano o pierdo. Que la victoria no es lo más importante. Lo más importante es pasarla bien, disfrutar, compartir con otros y que el resultado se debe a 20.000 factores. Que lo importante es valorar los pequeños avances que uno va haciendo, que de pequeños avances se llega a grandes cosas. Maximiliano Gustavo Preus, la verdad que un gusto haberte tenido aquí enfrente al tablero. Te mandamos un abrazo grande de todo el equipo. Creo que dejaste alguna enseñanza con toda esta charla. Y a lo mejor probablemente la próxima temporada volvamos a convocarte y por ahí ya charlamos un poco de estos libros que has publicado aquí en Argentina y los que están por salir en Madrid. Totalmente, cuando quieran, yo encantado y la verdad me sentí hiper cómodo con ustedes, así que un placer y seguiré escuchando la radio, el último capítulo la semana que viene y de aquí en más, así que bueno, muy agradecido. Muchísimas gracias. Pasó por Frente al Tablero Maximiliano Preus, licenciado en Psicología de la UAI, que también está vinculado con el mundo del ajedrez. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.